Hola, mi nombre es Zulkeren Ramírez Castillo. A continuación presento las dimensiones del conocimiento que fundamentan mi investigación sobre las habilidades socioemocionales del docente en el contexto rural. Pero para explicarlas retomo el enfoque que plantea que toda investigación se construye a partir de 5 dimensiones: la dimensión ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica. Antes de desarrollarlas, quiero señalar una idea central que orienta todo el estudio. Esta investigación parte de la interpretación del docente rural, de su experiencia y de los significados que construye a partir de su realidad cotidiana. La dimensión ontológica se refiere a la naturaleza de aquello que se investiga, es decir, qué es lo que existe y cómo se concibe el fenómeno de estudio. En esta investigación, las habilidades socioemocionales no se entienden como algo adicional al ejercicio del docente, sino como parte de su manera de ser. Tal como explica Rafael Vizquerra, estas habilidades forman parte del desarrollo integral de las personas y se expresan en la forma en que se relacionan consigo mismo, con los demás y con su entorno. En el contexto rural, esta dimensión adquiere especial relevancia porque justamente el docente no solo enseña contenidos académicos, sino que también acompaña, está pendiente de los procesos humanos y pues obviamente de los procesos sociales. La dimensión epistemológica se relaciona en la forma con que se construye el conocimiento. Desde esta perspectiva, la investigación no busca explicar la realidad docente desde categorías externas. El conocimiento se construye a partir de cómo los propios docentes comprenden e interpretan su experiencia. Como señala González y Villegas, el conocimiento surge de la relación entre el sujeto y su realidad. Esto implica entonces reconocer que la realidad educativa no es algo único ni fijo, sino que se configura desde las experiencias vividas por quienes participan en ella. Por eso la voz del docente rural no es un complemento del estudio, sino el punto de partida para comprender el fenómeno investigado. La dimensión axiológica se vincula con los valores que orientan la investigación. Todo proceso investigativo se sustenta en principios éticos que guían las decisiones del investigador, y en este caso, el estudio se orienta por valores como el respeto, la responsabilidad y el reconocimiento de la dignidad del docente rural. Esta mirada coincide con lo planteado por organismos internacionales como la UNESCO, que destacan la importancia del bienestar docente como condición fundamental para una educación de calidad. La dimensión teleológica responde al propósito del estudio, es decir, al para qué de la investigación. El objetivo principal es generar aportes teóricos que permitan comprender las habilidades socioemocionales del docente rural y su importancia dentro del ejercicio educativo. De esta manera, la investigación se orienta hacia una comprensión más humana y contextualizada del rol docente en entornos rurales. La dimensión metodológica entonces define el camino que se sigue para acercarse a la realidad investigada. Aquí se adopta un enfoque cualitativo, ya que permite comprender los significados que las personas atribuyen a sus experiencias. Como plantea Rodríguez Gómez, ese tipo de investigación busca entender la realidad desde la perspectiva de quien la vive. Asimismo, se emplea el método fenomenológico inspirado en la propuesta de Husserl, el cual se orienta a comprender cómo se experimentan los fenómenos desde la vivencia directa de los sujetos. En conjunto, las dimensiones ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica se articulan para otorgar coherencia, sentido y rigor a esta investigación. Todas ellas se mezclan en una idea fundamental: comprender las habilidades socioemocionales del docente rural desde su experiencia, su interpretación y su realidad vivida. Así se reconoce su papel esencial en los procesos educativos y en la construcción de contextos formativos más humanos y significativos. Muchísimas gracias. Cordial saludo para todos.
A continuación nos dirigimos a ustedes, mi compañero César Augusto Castillo y quien les habla, Joana Alexandra Ruiz. Vamos a presentarles la intención investigativa titulada La enseñanza desde la perspectiva de la neurogénesis y la neuroplasticidad en el nivel de secundaria, la cual tendrá lugar en la institución educativa departamental Escuela Normal Superior María Auxiliadora, ubicada en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Desde la perspectiva ontológica se tiene el objeto de conocimiento que es la enseñanza. Allí vemos una relación profesor-estudiante, enseña quien aprende y aprende quien enseña. Un maestro que sea versátil, que esté en constante búsqueda de la información y la formación. Contemplamos una enseñanza antiautoritaria, capaz de sustraer al niño del dogmatismo y del tradicionalismo, una enseñanza que esté en constante conexión con el entorno familiar y escolar del estudiante, y que a su vez desarrolle procesos mentales basados en la neurogénesis y la neuroplasticidad. Una enseñanza donde el maestro sabe lo que se aprende y cómo se debe enseñar, de acuerdo a lo que dice Schulman en 2001. Una educación integral en donde participen la escuela y la familia, de acuerdo con Aguirre 2016, y un maestro que posee el rol de transformador, convierte al niño en actor de su propia formación, según Palacios 1997. Desde la perspectiva epistemológica se avanza en la construcción de un aporte teórico hacia la transformación de la enseñanza de los docentes de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, lo que la define como constructivista. También se interpreta la realidad del proceso educativo desde la enseñanza precisamente, por tanto se identifica como interpretativista. Asimismo, a través de la observación de las prácticas de enseñanza propias de los docentes de la investigación, pues se llegará a una teoría que aporte a la transformación precisamente de esas prácticas educativas. Asimismo, pues el investigador procura, ¿no?, entablar esa relación especial con quienes participan en este proceso investigativo, obviamente partiendo de la empatía, conlleva a ese proceso de la empatía. La CAT 1970 añade que los programas de investigación científica se evalúan no solo por su éxito empírico, sino por su capacidad de generar teorías progresivas, lo cual refuerza la idea de que la elección epistemológica define el tipo de explicación y el alcance de la teoría. Asimismo, desde la dimensión metodológica, contemplamos un paradigma interpretativista precisamente por lo que ya se mencionaba desde lo epistemológico, a través de un enfoque cualitativo, un método fenomenológico, precisamente porque se está analizando el fenómeno educativo a través de la enseñanza. Allí se utilizarán unas técnicas de recolección de la información como la entrevista y las guías de observación, y unas técnicas de análisis de la información como la codificación y la categorización. Asimismo, Ibáñez en 2001 nos dice que los métodos están en cierta medida determinados por sus ingredientes teóricos y que los conocimientos conseguidos por medio de un determinado método, sea el que sea, nunca dependen exclusivamente de este. Avanzando a la dimensión axiológica, se destaca la objetividad como ese principio, ¿no?, que pretende el máximo pues de imparcialidad y neutralidad en la valoración de la información obtenida en la investigación, lo que va muy de la mano también con ese valor importante de la honestidad, pues digamos que esta es la que regula la armonía entre lo que se está pensando, lo que se quiere comunicar y lo que pues se pretende hacer, ¿no?, durante la investigación. Se parte también de dos valores bastante importantes como lo son la veracidad y la responsabilidad social, porque digamos que lo que se quiere es desarrollar una investigación apegada a la verdad. De la misma manera se busca el principio de la dignidad,
valor que guiará ese trato ético hacia todos los integrantes y participantes de esta investigación, partiendo básicamente de valores tan importantes como lo son el respeto y la estima por la condición humana. Bueno, y aquí es importante mencionar a Habermas, 1984, señala que el conocimiento está mediado por intereses humanos, por lo tanto, es imposible separar de la ciencia precisamente estos valores que la orientan, ¿no? Lo cual pone en evidencia la importancia de una reflexión ética. Finalmente, desde la dimensión teleológica, esta investigación tiene como fin generar una aproximación teórica basada en la enseñanza desde la perspectiva de la neurogénesis y la neuroplasticidad en los docentes del nivel de secundaria de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Para esto es necesario indagar acerca de las concepciones que tienen estos docentes acerca de la enseñanza, determinar cómo estos docentes desarrollan sus prácticas de enseñanza en la Escuela Normal Superior, establecer una relación entre la enseñanza, la neurogénesis y la neuroplasticidad, y finalmente pues formular los elementos teóricos básicos que deriven de una enseñanza basada en la neurogénesis y en la neuroplasticidad, ¿cierto? Esto con el fin ya general pues de lograr una transformación en las prácticas de enseñanza. Hernández nos dice que la investigación tiene una finalidad práctica utilitaria. Según él, puede servir para diseñar teorías y para dar solución a problemas. Además, dice que el estudioso plantea muchas hipótesis y espera que alguna de ellas llegue a la solución satisfactoria de la problemática. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenos días, mi nombre es Karen Viviana Preciado Montañez, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad UPEL de la Hermana República de Venezuela. En esta infografía vamos a abordar las 5 dimensiones del conocimiento, en este caso acerca de la salud mental docente, que es la propuesta investigativa. Desde la parte ontológica, metodológica, teológica, axiológica y epistemológica. Este video se ha realizado en compañía de la docente Lisette Pupo y pues abordando desde la parte ontológica nos hace referencia a la realidad de cómo vive el docente la salud mental. La salud mental es concebida como un fenómeno complejo, dinámico y multifacético. Influyen factores sociales, emocionales, laborales y estructurales desde el campo de acción donde el maestro desarrolla su quehacer pedagógico a diario. Es importante entender y dirigir esta investigación que no es desde la parte cuantitativa, sino cualitativa, que desde la parte ontológica nos lleva a entender y comprender todas estas falencias en las que se ven sumergidas los docentes en su diario vivir. Muchos de los aspectos que nos llevan a entender esa realidad es la precariedad de procesos, de abordajes para ayudarlos a salir de esta realidad en que se enfrentan a diario desde las aulas de clase. La salud mental concebida desde la parte de salud se entiende que es el todo, no es el aspecto de la salud, sino cómo lo concebimos desde el ser humano, se ve afectado su entorno personal y por ende pues se ve reflejado en su comunidad educativa, que es donde se desarrollan sus prácticas pedagógicas. Desde la parte axiológica, la salud mental la podemos entender de la parte interpretativa y pragmática. Empatía, hay que tener empatía, respeto y reflexividad en la comprensión del docente como sujeto significativo en esta investigación, y ética porque está orientada a la utilidad y resultados positivos para el bienestar de los docentes. La dimensión axiológica trata desde el conjunto de los valores y compromisos éticos que sustentan dicha investigación. Se adopta una visión ética coherente en este proceso investigativo al tener en cuenta el bienestar social y emocional como un núcleo ético desde la práctica.
es importante que esté ligado a la calidad de la enseñanza y la justicia social. Si el maestro se siente bien, si el maestro está emocionalmente bien, pues su práctica pedagógica va a estar enmarcada en mejores procesos de aprendizaje para su comunidad educativa. En respuesta a la contemplación que nos plantea Freire en 1997, la educación ha sido vista como una actividad ética y socialmente comprometida, donde la salud mental de los docentes se percibe como un aspecto esencial para que su actividad alcance una máxima capacidad. Recordando o recalcando la parte ontológica, la salud mental de los docentes son participantes, hay que entender que son participantes activos en dar sentido, negociar y reconstruir su experiencia de práctica. Es importante entender que los contextos laborales en ocasiones no prestan un entorno saludable para el desarrollo de la labor docente, y por eso pues su bienestar se ve bastante afectado en las aulas de clase. La dimensión epistemológica de esta investigación se fundamenta en el enfoque pentadimensional propuesto por González, quien plantea que toda investigación debe hacer explícita la relación entre el investigador, el objeto de estudio y el conocimiento producido. En este trabajo, esa relación se asume desde una perspectiva interpretativo-comprensiva, porque vamos a comprender la salud mental de los docentes no como una variable aislada, sino como una realidad compleja, situada en un contexto y construido a partir de las experiencias, significados y dinámicas organizacionales. Por ello, la investigación se distancia del enfoque positivista tradicional y se alinea con lo propuesto por Guba y Lincoln, quienes sostienen que en las ciencias sociales el conocimiento no se descubre como una verdad objetiva que existe independiente de los sujetos, sino que se construye mediante la interacción con los participantes. Desde esta postura, los docentes no son considerados como objetos de análisis, sino como sujetos que interpretan su propia realidad. El conocimiento entonces surge del diálogo con sus narrativas y con sus experiencias. Asimismo, la investigación dialoga con la epistemología de la complejidad propuesta por Morin, en tanto que se reconoce la salud mental como un enfoque multidimensional donde se encuentran inmersos diferentes factores personales, laborales, institucionales. Por ello se adopta una mirada relacional y sistémica. La dimensión teleológica desde el enfoque pentadimensional pretende responder al para qué del estudio. Pues bien, en esta tesis doctoral la finalidad no se limita en describir la situación de la salud mental de los docentes, sino en generar aportes teóricos que permitan comprender críticamente ese fenómeno y orientar el fortalecimiento del proceso psicológico institucional. Se trasciende entonces una visión meramente del diagnóstico y se asume una perspectiva formativa y transformadora. Esta orientación se fundamenta en la concepción de la educación como una práctica ética y social, tal como lo plantea Paulo Freire, y en el reconocimiento del bienestar docente como una condición esencial para la calidad educativa, como lo señala la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. En síntesis, esta finalidad teleológica consiste en ofrecer las bases teóricas que contribuyen a repensar el acompañamiento a la salud mental de los docentes desde un enfoque de derechos e integralidad, articulado con un rigor académico y pues con una ética y responsabilidad social de la investigación.
Siguiendo a Crotty, la dimensión metodológica no es una decisión técnica aislada, sino que es la expresión práctica del paradigma que sustenta el estudio. Dado que la salud mental de los docentes en este trabajo se comprende como una realidad socialmente construida y situada, el estudio se inscribe entonces en el paradigma cualitativo, como lo plantean Dinsen y Lincoln, quienes afirman que este enfoque permite interpretar los significados que los sujetos atribuyen a las experiencias en su contexto natural. De esta manera, la metodología garantiza la coherencia, el rigor científico y se alinea con la finalidad de generar conocimientos teóricos contextualizados sobre la salud mental docente. Cordial saludo. La tesis doctoral que presentaremos a continuación tiene como título Constructos teóricos sobre el arte plástico desde los imaginarios docentes en la educación inicial. Mi nombre es Olga Lorena González Maldonado y el de mi compañera Eislen Dayana Meneses Atuesta. En este momento presentaremos la fundamentación paradigmática de la investigación, la cual orienta coherentemente todas las decisiones teóricas y metodológicas del estudio en mención. Para iniciar, es necesario precisar que la presente tesis doctoral se inscribe en el paradigma interpretativo hermenéutico con un enfoque cualitativo y un método fenomenológico. Esto porque el fenómeno que se estudia referente a los imaginarios docentes sobre el arte plástico en la educación inicial no puede comprenderse desde una lógica positivista ni desde la búsqueda de leyes generales, sino desde la comprensión profunda de significados construidos en contextos específicos. Desde esta perspectiva, el conocimiento no es una verdad objetiva ni externa al sujeto. Es una construcción simbólica e intersubjetiva que emerge de la experiencia vivida, así como del lenguaje y de la cultura. A partir de esto vamos a comenzar hablando de las dimensiones. Iniciamos con la ontológica, de la cual nos surge la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la realidad que se investiga? En este sentido, se asume una ontología constructivista e interpretativa. La realidad que se estudia con base en los imaginarios docentes sobre el arte en educación inicial es múltiple, dinámica y socialmente construida. De esta manera, se tienen autores como Castoriadis, quien en 1997 sustentó que los imaginarios sociales no son simples opiniones, sino por el contrario, son significaciones que configuran la realidad institucional y orientan las prácticas. Por ello, el arte plástico en la educación inicial no es únicamente una técnica o actividad manual. Es por el contrario una construcción simbólica que está mediada por creencias, experiencias formativas y representaciones culturales del docente. Desde esta mirada ontológica, el arte plástico es concebido no como un recurso instrumental, sino como una experiencia humana vital y constitutiva del ser, tal como lo plantean Lowenfeld y Brittain en 1985, idea que es posteriormente retomada por Malaguzzi en 1996, cuando dentro de sus posiciones teóricas y pedagógicas reconoce que el arte es uno de los lenguajes esenciales del niño durante la etapa de la infancia. En síntesis, la realidad de estos imaginarios docentes sobre el arte plástico en la educación inicial es subjetiva, intersubjetiva, contextual y transformable. Ahora bien, pasemos a hablar de la dimensión epistemológica, de la cual nos surgió el siguiente interrogante: ¿cómo se construye el conocimiento en esta investigación? En este sentido, se asume esta dimensión desde una perspectiva interpretativa hermenéutica. Se inicia por entender que el conocimiento se construye a partir de la comprensión de los significados que los docentes atribuyen al arte plástico en su práctica pedagógica. Tal como lo señala Hernández en el 2010, los imaginarios pedagógicos
condicionan la acción docente. Por tanto, comprender estos imaginarios implica interpretar discursos, experiencias y prácticas. En este sentido, el conocimiento no se descubre, se interpreta y se reconstruye, por lo que desde la fenomenología el conocimiento emerge de la experiencia vivida y, en coherencia con Eisner en 2002, el arte constituye una forma de conocimiento sensible y cualitativo que amplía las formas tradicionales de comprender la realidad en la que vivimos. Por ello, en esta investigación, el conocimiento es situado, dialógico e intersubjetivo. Se construye en la interacción entre investigadores y participantes. En cuanto a la dimensión axiológica, reviste importancia que toda investigación es atravesada por valores. De esta manera se asume una postura humanística crítica. Lo anterior porque esta investigación no es neutral, está orientada por una ética educativa comprometida con una transformación. De acuerdo con Freire, en 1996, la praxis investigativa debe ser emancipadora. Se valora la dignidad del docente como sujeto reflexivo y al niño como un sujeto de derechos. En coherencia con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el 2017, en las políticas de atención a la primera infancia y siguiendo con lo propuesto por Eisner en el 2002, el arte es una experiencia humanizadora, por lo que transformar imaginarios docentes implica un compromiso ético con la transformación institucional, como lo plantea también Castoriadis en 1997. Es por ello que los valores que orientan esta investigación son el respeto, la reflexividad, la sensibilidad estética y la justicia educativa. En cuanto a la dimensión teleológica, surge la pregunta: ¿para qué se investiga? De esta forma se encuentra que la finalidad es comprensiva y transformadora. No se busca explicar casualmente el fenómeno, sino comprender profundamente los imaginarios docentes y a partir de ello generar constructos teóricos que contribuyan a la resignificación del arte plástico en la educación inicial. Siguiendo a Jimeno Sacristán, toda práctica pedagógica está atravesada por concepciones implícitas. Transformarlas implica hacerlas conscientes. Por tanto, esta investigación busca superar visiones manualistas del arte y posicionarlo como un lenguaje epistemológico y una experiencia formativa integral. Finalmente, la dimensión metodológica, el estudio se desarrolla desde un enfoque cualitativo con un paradigma interpretativo y un método fenomenológico. No se busca una generalización de la estadística, sino profundidad comprensiva. Se privilegian entrevistas en profundidad, análisis de discurso, generación de categorías emergentes, construyendo teoría desde los datos. La reflexividad de la investigación es reconocida como una parte del proceso interpretativo. El método fenomenológico permite describir y comprender la esencia del fenómeno, tal como es vivido por los docentes. Finalmente, para concluir, la presente investigación se sustenta en una visión ontológica, constructivista, epistemológicamente interpretativa, axiológicamente humanista, teleológicamente transformadora y metodológicamente fenomenológica. Esta coherencia paradigmática responde a la necesidad de comprender y resignificar los imaginarios docentes sobre el arte plástico en la educación inicial, contribuyendo así a la construcción de conocimiento pedagógico pertinente y transformador. Muchas gracias a todos. Esta fue nuestra intervención. Muy buenas noches, compañeros, doctora. Mi nombre es Adiela Araujo Escobar. En este momento voy a hacer la presentación de mi propuesta de investigación en las dimensiones del conocimiento, que tiene que ver con la literacidad crítica como herramienta pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado quinto de básica primaria. Esta propuesta
está soportada con algunos investigadores, como lo es desde el marco de la pedagogía popular latinoamericanas, Machado 2016, Rojas 2024, que indican que el problema de la literacidad crítica en la comprensión lectora de estudiantes de quinto grado de básica primaria se aborda desde una perspectiva integral que cuestiona las estructuras educativas tradicionales y promueve la emancipación, la justicia social y el diálogo de saberes. Entonces aquí empezamos con la dimensión ontológica, el cual tiene que ver con la naturaleza del ser. En esta investigación, el ser que indago no es un sujeto estático ni una variable cuantificable, es un sujeto social, lector crítico, que no se concibe como un receptáculo vacío de información, sino como un ser histórico, situado y contextualizado. La comprensión lectora limitada refleja una educación que reduce al estudiante a decodificar, negando su capacidad crítica y transformadora. En segundo lugar, tenemos la dimensión epistemológica, el cual tiene que ver con el acceso al saber. La propuesta está situada epistemológicamente dentro del paradigma crítico social, considerando la literacidad crítica como un esfuerzo dialógico y emancipador que conecta la lectura, la estructura y el pensamiento reflexivo. Se imagina al estudiante como un sujeto activo que reconstruye significados y al docente mediando la comprensión lectora hacia la interpretación de discursos, ideologías y realidades socioculturales para producir ciudadanos críticos y conscientes. En tercer lugar, tenemos la dimensión axiológica, la cual tiene que ver con la justicia social cognitiva y equidad, educación. La educación forma ciudadanos éticos comprometidos con la transformación de la diversidad cultural axiológicamente. En primer lugar, tiene que ver con los valores éticos, como es la empatía, con las dificultades de los estudiantes para leer, el respeto por los saberes de los docentes, la corresponsabilidad con la familia y el compromiso con la equidad educativa. En tercer lugar, tenemos la dimensión teleológica, el cual tiene que ver con el fin último, o sea, lo que se busca con este proyecto. Busca la emancipación del sujeto y la transformación de la realidad de las desigualdades, fortalecer la lectura para empoderar al estudiante como actor político, al fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la literacidad crítica, que busca no solo mejorar los resultados académicos, sino empoderar a los estudiantes como sujetos políticos y culturales. En cuarto lugar, tenemos la dimensión metodológica, el cual tiene que ver con el camino a seguir. Afirmo que mi estudio es cualitativo porque pretendo explorar de cerca a las experiencias y las lecturas vividas. Hablo de interpretación de significados y examinar las relaciones dinámicas. El enfoque cualitativo e investigación, acción participativa, utiliza talleres dialógicos, entrevistas y grupos de discusión para explorar significados. En cuanto al paradigma, es un paradigma crítico-social, basado en Freire, Giraud, con un enfoque cualitativo interpretativo que busca la concientización y el cambio social, con un diseño de estudio de casos instrumental, con diseño emergentistas y flexibles. Emplea la triangulación metodológica para validar los hallazgos educativos. Y por último, la perspectiva holística. La visión holística donde el estudiante es activo, el saber es comunitario y prioriza la justicia para lograr una educación liberadora. Muchas gracias. Hola compañeros y maestra, mi nombre es Luz Elena Céspedes Caballero. Voy a socializar con ustedes
las dimensiones del conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la gamificación como herramienta mediadora. Primero encontramos la dimensión ontológica, que está relacionada con la naturaleza de la realidad educativa. Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza y aprendizaje no es concebido como un mero hecho instructivo o una transmisión unidireccional de información, sino como un fenómeno complejo, dinámico, subjetivo y contextual. Como se plantea en la caracterización del objeto de estudio, este proceso implica una interacción comunicativa en un entorno social específico donde convergen las subjetividades de docentes y estudiantes mediadas por factores culturales, sociales y ambientales. En ese orden de ideas, la realidad que se aborda en las sedes Mari Villamizar y El Chicó de la Institución Educativa Técnico Superior Industrial se concibe como una construcción social. Se asume una postura ontológica que reconoce que la realidad del aula no es externa ni independiente de los actores que la viven. Por el contrario, docentes y estudiantes, a través de sus interacciones, percepciones y prácticas cotidianas, construyen significados sobre lo que es enseñar y aprender. La gamificación en este contexto emerge como un elemento disruptivo que busca reconfigurar esa realidad, transformando un ambiente potencialmente pasivo en un espacio activo, lúdico y participativo. Encontramos también en este análisis la dimensión epistemológica, la relación sujeto-objeto y la validez del conocimiento. Dado que el estudio busca indagar en las concepciones docentes y en las prácticas cotidianas del aula, se adopta una postura epistemológica interpretativa. Desde esta óptica, el conocimiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gamificación no puede ser neutral ni descontextualizado. La investigación se fundamenta en la necesidad de comprender los fenómenos desde la perspectiva de los participantes, reconociendo que los docentes poseen un saber práctico y unas teorías implícitas que guían su quehacer. La validez del conocimiento generado radicará entonces en su capacidad de capturar la riqueza y complejidad de esas subjetividades, así como en la coherencia interpretativa que el investigador logre construir a partir del diálogo con la teoría y los hallazgos empíricos, tal como lo sugieren los postulados de Piaget y Vygotsky, al situar al estudiante y al docente como agentes activos en la construcción del saber. Continuamos con la dimensión axiológica, los valores en el proceso investigativo. La dimensión axiológica se ocupa del papel de los valores y la ética en la investigación. En el ámbito educativo, la axiología cobra una relevancia capital, pues el fin último de la educación es la formación integral de la persona, lo cual incluye explícitamente una dimensión ética y de valores, tal como se enseña en la Constitución Política de Colombia y en la Ley General de Educación. En coherencia con lo anterior, esta investigación se fundamenta en un compromiso ético con la mejora de la realidad educativa. Se valora la participación de los docentes, el respeto por sus saberes y la confidencialidad de sus aportes. Asimismo, al abordar la gamificación, no se le concibe como una simple técnica de puntificación o manipulación conductual, lo cual es criticado arduamente por autores como Vygotsky, sino como una herramienta pedagógica que desde valores como la motivación intrínseca, la colaboración y el respeto por el juego limpio, puede contribuir al desarrollo de competencias y al bienestar emocional de los estudiantes. También encontramos la dimensión teleológica, la cual está relacionada con el propósito y las causas finales de la investigación. La dimensión teleológica se centra en los fines, los propósitos y las causas finales de la investigación, al papel de la gamificación como herramienta mediadora en la básica primaria. Este propósito final se desglosa en fines específicos, como indagar concepciones, determinar prácticas, una forma de establecer fundamentos teóricos. Todos ellos convergen en la aspiración de formular
una aproximación teórica que pueda servir de referente para futuras investigaciones y especialmente para replantear la práctica pedagógica en las instituciones abordadas. La intencionalidad última, por lo tanto, es contribuir a la optimización del proceso educativo, alineándose con la visión de la educación como un proceso permanente dirigido a la optimización de la persona en el ser, el conocer, el hacer y el convivir. Finalmente encontramos la dimensión metodológica, la cual es el camino para aprender la realidad. En esta dimensión se concibe la realidad como una construcción social y se busca comprender las subjetividades de los actores. La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo. Este enfoque metodológico proporciona las herramientas idóneas para explorar las concepciones docentes y las dinámicas del aula en su contexto natural. El método seleccionado, que podría incluir técnicas como la entrevista en profundidad, la observación participante o los grupos de discusión, permitirá al investigador sumergirse en la realidad de las sedes Mari Villamizar y El Chicó. La metodología no será un simple conjunto de pasos rígidos, sino un proceso flexible y reflexivo que se irá ajustando a las particularidades del objeto de estudio con el fin de capturar la riqueza de la experiencia educativa y construir las categorías que fundamentarán la aproximación teórica final sobre la gamificación. La elección de este camino metodológico busca, en definitiva, asegurar que el conocimiento generado sea una representación fiel y profunda de la compleja realidad que se investiga. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luisa Galvis y presento mi intención investigativa titulada Neuroeducación, bases teóricas para su aplicación en la formación continua del profesorado, en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Esta investigación surge ante la necesidad de fortalecer la formación docente desde una comprensión integral del aprendizaje, superando visiones reduccionistas o meramente instrumentales de lo que es la neuroeducación. Esta investigación se sustenta en una visión integral del aprendizaje y articula la neuroeducación con la formación docente. Se estructura desde dimensiones del conocimiento ontológica, epistemológica, axiológica, metodológica, teleológica. Este enfoque pentadimensional permite garantizar coherencia entre lo que se concibe como realidad educativa, la forma de conocerla, los valores que la orientan, el método asumido y la finalidad investigativa. En el centro se encuentra la intención investigativa, la formación docente desde la neuroeducación. Alrededor se articulan las 5 dimensiones. No se tratan de elementos aislados, sino de un sistema coherente donde cada dimensión dialoga con los demás, garantizando solidez epistemológica. Ontológicamente, la investigación concibe el aprendizaje como una experiencia integral donde cognición, emoción y memoria interactúan de manera inseparable. Como plantea Mora 2013, solo se aprende aquello que se ama. Esto implica reconocer el papel central de la emoción en los procesos educativos. Asimismo, Kaine y Kaine en 1991 y Jensen en 2008 sostienen que el aprendizaje basado en el cerebro integra múltiples dimensiones del ser humano. Por tanto, el docente no es visto como un simple transmisor de contenidos, sino como un sujeto biosocial que aprende y enseña desde su integralidad. Desde la dimensión epistemológica, el conocimiento se construye desde una perspectiva interpretativa. Siguiendo a Pérez Gómez 2012, comprender la práctica educativa exige interpretar los significados que los sujetos atribuyen a su experiencia. En esta línea, la neuroeducación no es asumida como un conjunto de recetas metodológicas, sino como un campo de comprensión del aprendizaje, tal y como lo señala Sousa 2014. Entonces, la intención no es medir, sino comprender. Axiológicamente, la investigación se fundamenta en valores humanistas. Se reconoce al docente como un sujeto ético, emocional, reflexivo.
Mora Mora en el 2013 destaca que la emoción es el eje fundamental del aprendizaje y Kaine en 1991 conciben la educación como un proceso profundamente humano. Por ello, esta propuesta promueve una formación docente centrada en la dignidad, la empatía pedagógica y la humanización del acto educativo. Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque cualitativo inscrito en el paradigma interpretativo y con orientación hermenéutica. Esta elección responde a la necesidad de interpretar discursos, concepciones y experiencias de los docentes. Pérez Gómez, 2012, sostiene que comprender la práctica educativa implica analizar los significados construidos por los actores. En coherencia con Sousa 2014, el aprendizaje es contextual y no puede reducirse a variables aisladas. Es por ello, la hermenéutica resulta pertinente para abordar la formación docente desde la neuroeducación. Finalmente, la dimensión teleológica define la finalidad del estudio. Esta investigación busca generar un aporte teórico que fortalezca la formación docente desde la neuroeducación. Jensen 2008 y Mora 2013 coinciden en la necesidad de integrar aportes de la neurociencia o neuroeducación en la práctica educativa para transformarla de manera más consciente. Entonces, no se trata solo de comprender, sino también de aportar. Las referencias que sustentan esta intención investigativa corresponden a autores que han fundamentado el marco teórico de esta tesis y que respaldan la coherencia epistemológica del estudio. En síntesis, esta investigación no busca agregar una moda pedagógica más a la formación docente, sino ofrecer una base teórica sólida que permita comprender el aprendizaje desde su complejidad. Integrar neuroeducación y formación docente implica reconocer que enseñar no es solo transmitir conocimientos o información, sino comprender cómo aprende el ser humano. Si comprendemos cómo aprende el cerebro, podemos formar docentes más conscientes, más reflexivos y sobre todo más humanos. Muchas gracias. Bendecida tarde para todos. Mi nombre es Cielo Amanda Mancilla González, en estos momentos cursando el doctorado en Ciencias de la Educación. Mi proyecto investigativo titula Prácticas evaluativas de los docentes de la institución educativa La Cabaña. Una breve introducción del contexto sobre enfocado a la evaluación. La evaluación escolar ha estado históricamente asociada a la medición, clasificación y control. En la institución educativa La Cabaña se evidencian prácticas evaluativas diversas, influenciadas por concesiones personales, institucionales, contextuales o normativas. Se hace necesario comprender el sentido y significado que los docentes atribuyen a la evaluación desde su experiencia vivida. En este sentido, la investigación se ubica desde cada uno de los enfoques. El primer enfoque, el ontológico, en la investigación se asume que la realidad educativa no es única ni objetiva, sino plural, dinámica y diversa, construida colectivamente a partir de cada uno de los sujetos, los actores, como son los estudiantes, los docentes, saberes y formas de vida propias de la comunidad afrodescendiente, que es la comunidad donde se va a desarrollar la investigación. Según Paulo Freire, concibe al estudiante como un sujeto histórico y social, no como un receptor pasivo de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos unos sujetos que tienen una historia socialmente construida, como lo es el contexto afro donde se desarrollará la investigación. Seguidamente, ubicamos la investigación en el enfoque epistemológico. Esta investigación va a llevar a que construyamos cómo entendemos el conocimiento,
se fundamenta en una concepción interpretativa y constructiva de las prácticas evaluativas. Descubre como verdad objetiva, surge el diálogo entre investigador y docente. Según Norman y Ivona Lincoln, fundamentan la investigación cualitativa. En ese sentido, el investigador asume un rol activo como intérprete, donde se reconoce que el conocimiento surge del diálogo entre el investigador y los participantes. En el campo axiológico, la investigación reconoce profundamente ético y valorativo, basado en el respeto, la justicia, honestidad y responsabilidad, ya que vamos a tratar con información y se le debe dar el uso adecuado. Comprometida con la educación diversa en un contexto afro-rural. Según Paulo Freire, plantea que toda práctica educativa es una práctica ética y política. Miguel Ángel Santos Guerra concibe la evaluación como un proceso cargado de valores y decisiones éticas. En este sentido, el investigador asume un compromiso ético garantizando el respeto, la confidencialidad y la fidelidad por la información que va a recopilar de las voces de estos participantes. Desde el enfoque teleológico, el propósito es construir aportes sobre las prácticas evaluativas de los docentes del nivel de educación secundaria en las instituciones educativas La Cabaña y Jorge Eliezer Gaitán. Según Tyler, plantea que la evaluación debe responder a propósitos educativos. Por otro lado, Miguel Ángel Santos Guerra concibe la evaluación para aprender y mejorar. En este sentido, el propósito de esta investigación es conocer cuáles son esas prácticas comunes que los docentes en esta institución están llevando, ya que aunque es un contexto completamente afro, se notan unas prácticas evaluativas diversas, sabiendo que existen unos lineamientos que se deben llevar para estas prácticas. Y pues en este momento los resultados no son realmente los mejores. Seguidamente, para realizar la investigación, la metodología que se va a utilizar parte de un enfoque cualitativo y un método fenomenológico y el paradigma interpretativo. De acuerdo con Roberto Hernández, el enfoque de ambiente natural, que es donde se va a enfatizar esta investigación. Se va a tratar directamente con los participantes a viva voz y se va a recopilar toda esa información, comprender esos fenómenos en su ambiente natural. Del mismo modo, Manen sostiene que la fenomenología busca captar el significado profundo de la experiencia vivida mediante la reflexión interpretativa. Entonces, en el campo investigativo se va a interpretar cada una de estas voces que van a resaltar cómo son esas prácticas que están llevando en la institución. En este sentido, pues ubicamos la investigación desde cada uno de los enfoques y se enfatizó, se situó una de la metodología más acertada para realizar esta investigación, como lo es desde el enfoque cualitativo. Presentamos las referencias recopiladas para la presentación. Muchas gracias por su atención. Les habló Cielo Amanda Mancilla González. Muy buenos días, mi nombre es Bailey María Meneses Acelas y hoy tengo la oportunidad de explicarles o de exponerles sobre las dimensiones del conocimiento
y cómo éstas se evidencian en mi intención investigativa, sabiendo que las dimensiones del conocimiento son la ontológica, la epistemológica, la axiológica y la metodológica. Mi intención investigativa lleva como nombre Educación Inclusiva y la práctica pedagógica desde la singularidad de los docentes de primaria de la institución educativa Palmira, CDI-CDP. Bueno, iniciamos con la dimensión ontológica. Entonces, la dimensión ontológica, desde mi intención pedagógica e intención investigativa, se encuentra en el paradigma interpretativo. Como lo dice Cuba y Lincoln, la realidad es construida socialmente, es múltiple y depende de los significados de los actores atribuyen a su experiencia. En este caso, como mi intención investigativa, tiene en cuenta la singularidad de los docentes y cómo ellos conciben o cómo perciben la educación inclusiva y cómo la aplican en la práctica pedagógica. Entonces, por ello, una realidad interpretada de la singularidad de los docentes. Proseguimos con la dimensión epistemológica. Al igual que la ontológica, está en el paradigma interpretativo y, como lo dice Freire en 1996, el conocimiento debe conducir a la conciencia crítica y transformar la realidad. Entonces, una cosa lleva con la otra. Como mi intención investigativa tiene en cuenta la singularidad del docente respecto a la educación inclusiva, es por ello que se construye el conocimiento a través de esos significados que el docente le da a la educación inclusiva y cómo lo aplica en la práctica pedagógica. Entonces, en la dimensión epistemológica, respecto a la dimensión epistemológica, existe un vínculo entre el investigador y los informantes, y ese vínculo da la posibilidad de tener un diálogo reflexivo y enriquecedor para darle una voz al docente del conocimiento. Es decir, el docente se está viendo como un sujeto del conocimiento. En la dimensión axiológica es paradigma interpretativo. La investigación cualitativa reconoce que los valores del investigador están inevitablemente implicados en el proceso del conocimiento, según Lincoln, 1994. Entonces, se asume una postura desde los valores como la inclusión, la equidad, la justicia social, la dignidad humana y reconocimiento del otro. En pocas palabras, estos valores se están evidenciando en mi intención investigativa. En la dimensión teleológica, con paradigma interpretativo, dice Gadamer, 2005, comprender profundamente los fenómenos humanos desde el punto de vista de los actores. Entonces, en este caso, comprender esas prácticas pedagógicas inclusivas, generar constructos teóricos y resignificar la práctica del docente para poder transformar la educación, en este caso, pues las aulas. Respecto también a la dimensión teológica, mi intención investigativa busca comprender esas prácticas, pero desde lo que siente y lo que concibe el docente, y a su vez generar un constructo que me ayude a mí a transformar la realidad. Y por último está la dimensión metodológica de paradigma interpretativo, y mi intención investigativa tiene un enfoque cualitativo con método fenomenológico hermenéutico, entrevista semiestructurada, análisis interpretativo. Entonces, Strauss y Corbin dicen que acceder a los significados de la experiencia humana desde la perspectiva de los participantes. Entonces, ¿qué busca cómo se evidencia la dimensión metodológica? Busca comprender las vivencias para después interpretarlas para construir un conocimiento. Y para finalizar, en síntesis, mi intención investigativa se sustenta en una coherencia ontológica, epistemológica, axiológica, y teleológica y metodológica centrada en un paradigma interpretativo. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a permitir a mí comprender la educación inclusiva
como una praxis transformadora construida, pero desde la singularidad del docente.